El siguiente tema que vamos a tratar son los mecanismos de protección ciudadana. El tema que a continuación vamos a abordar será el derecho de petición, y para ello hablaremos de diferentes temas que son importantes a tener en cuenta. Como por ejemplo, ¿en qué casos se pueden presentar las peticiones? Las peticiones se presentan en peticiones incompletas, de desistimiento tácito, desistimiento expreso, peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas, atención prioritaria de peticiones y funcionarios sin competencia. Ahora, ¿cuál es la organización para el trámite interno y decisión de las peticiones? El gestor público dentro de la administración pública deberá diseñar, implementar, adecuar estrategias, métodos, procesos y procedimientos que correspondan a resolver de manera inmediata y oportuna las peticiones, garantizando el excelente funcionamiento de los servicios a su cargo, cumpliendo las constituciones de la ley. ¿Y cuáles son los deberes especiales de los organismos de control? En la Procuraduría General de la Nación es prestar asistencia eficaz e inmediata a todas las personas para garantizar el derecho constitucional de petición. En la Defensoría del Pueblo es intervenir ante las autoridades legales para exigir el cumplimiento y sus deberes legales. Y los personeros distritales y municipales son aquellos que reciben el derecho de petición, quejas, reclamos o recursos en ausencia de las autoridades competentes. ¿Y cuál es la información y los documentos reservados? Los que determinan la Constitución y la ley. Primero, la defensa o seguridad nacional. Segundo, el material diplomático. Tercero, la privacidad e intimidad de las personas. Cuarto, las operaciones financieras. Quinto, las operaciones comerciales que la ley determine. Sexto, el secreto comercial o industrial. Séptimo, los amparados por el secreto profesional. Y octavo, los datos genéticos humanos. ¿Y cuál es el rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva? El gestor público está obligado constitucionalmente y por ley a contestar la petición de reserva, indicando la reglamentación y normas jurídicas que procede para que el peticionario quede enterado. ¿Y cómo es la competencia para la insistencia del solicitante en caso de reserva? En el Tribunal Administrativo están las autoridades nacionales, las autoridades departamentales y las autoridades de Bogotá. Y para el juez administrativo están las autoridades distritales y las autoridades municipales. ¿Cuál es la implacabilidad de las excepciones del derecho de petición? No será oponible o no exigible para las autoridades judiciales, las autoridades legislativas, las autoridades administrativas, las autoridades constitucionalmente legales o competentes para el caso. ¿Cuáles son las reglas administrativas para el derecho de petición? Algunas de estas reglas son: primero, el precio de las copias lo asume el peticionario que no exceda el valor comercial del mercado. Segundo, las peticiones entre autoridades, el término para resolverlas es no mayor de 10 días. Tercero, el alcance de los conceptos. Las consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. ¿Cuál es de una falta disciplinaria y dónde las podemos encontrar? En el Código Único Disciplinario, en la Ley 734 de febrero 5 del 2002, las podemos encontrar. Y estas son: primero, el incurrir o cometer falta disciplinaria da lugar a la acción de imposición de la sanción correspondiente. Segundo, el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de deberes y funciones. Tercero, la prohibición y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidad, impedimentos y conflicto de intereses. Y cuarto, pero no menos importante, por acción o por omisión. ¿Cómo es el derecho de petición ante las organizaciones e instituciones privadas? Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante las organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como: primero, sociedades; segundo, corporaciones; tercero, fundaciones;
cuarto, asociaciones, quinto, organizaciones religiosas, corporativas y sexto, instituciones financieras o clubes. ¿Cómo son los derechos de petición de los usuarios ante las instituciones privadas? Primero, las cajas de compensación de familia. Segundo, las instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral. Tercero, las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil. Y cuarto, aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios. Ahora vamos a hablar sobre la acción de tutela. Este se encuentra en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Este es un mecanismo cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales de las personas, los cuales han sido vulnerados por acción u omisión de alguna autoridad pública o particular. La puede interponer cualquier persona o también puede tener un representante. Este no necesita de un abogado y también la puede interponer el defensor del pueblo en nombre de la persona que la necesite. ¿Ante quién la puede interponer? En primera instancia la puede interponer ante los jueces, también la puede interponer ante otra persona que tenga como mayor jerarquía y también la puede interponer ante la Corte Institucional. El tiempo para que den respuesta sobre esta acción de tutela es 10 días para que den el fallo. También se puede impugnar ante un superior y este tiene 20 días para dar el fallo y no puede pasar mucho tiempo entre el hecho en el que se da la acción de tutela y la solicitud. Para que se dé la procedencia de la tutela, primero se debe presentar contra toda acción u omisión de autoridades o particulares segmentales. Tercero, no puede existir otro medio de defensa judicial. Cuarto, que el daño que no se encuentre consumado en la tutela no puede tener fines resucitarios, sino preventivos. Para la no procedencia de la tutela, primero, cuando existen otros recursos o medios de defensa, los cuales se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y el segundo es que no procede para obtener indemnización. Ya para finalizar con el tema de la acción de tutela, primero los elementos son la persona, una autoridad pública, también pues obviamente es la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales, acción u omisión y el restablecimiento del derecho fundamental violado. Habeas data, mecanismo de protección ciudadana. Es el derecho de todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en los bancos de datos. Es un derecho a la información y un derecho a la intimidad. Se aplica a los datos de información personal que se encuentran en los bancos de datos de entidades públicas y entidades privadas. El usuario es la persona natural o jurídica que puede acceder a información personal de uno o varios titulares. Entre los deberes del usuario se encuentra que debe guardar reservas sobre la información. Debe utilizar la información para los fines entregados. Debe conservar y evitar el deterioro o pérdida de esta información. Debe informar a los titulares sobre la utilización de esta información. Debe cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control. El titular de la información es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en un banco de datos. La fuente de la información es la persona, entidad u organización que recibe y conoce datos personales de los titulares. El operador de la información es la persona, entidad u organización quien administra y pone en conocimiento la información a los usuarios. Encontramos el CIFIN y Data Crédito. La información se les puede suministrar a los titulares o autorizados por los titulares, a cualquier autoridad judicial por orden judicial, a entidades públicas, a órganos de control, dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o administrativa y a operadores de datos con autorización del titular.
Los procedimientos de la información: encontramos información positiva, permanece de manera indefinida, término máximo de 4 años. Información negativa, que equivale al duplo de la mora, será equivalente durante un plazo corto. No pago, una vez se extinga la obligación, 4 años después dejará de registrarse. Obligaciones, requisitos y deberes de las fuentes de información. La información que suministra debe ser completa, exacta, actualizada y comprobable. Debe conservar copia de la autorización, reporte periódico y oportuno al operador, y debe seguir las instrucciones de la norma para resolver reclamos y consultas de los usuarios. La norma. El dato público son los datos públicos, sentencias judiciales y ejecutorias. El dato semiprivado, información que le interesa a un sector. Dato privado, dato íntimo que solo le revela al titular. Quien se encarga de que esta norma se cumpla es la Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia, quienes pueden poner multas de 1.500 salarios mínimos legales vigentes o incluso la suspensión de las actividades del banco de datos. ¿Cuándo debe solicitarse la autorización? Cuando hablamos de datos privados y semiprivados, salvo datos financieros, crediticios, comerciales, de servicio, provenientes de terceros países. En peticiones, quejas y reclamos se dan para conocer información que está en el banco de datos. Una vez dada por escrito verbalmente, deben de contestar 10 días hábiles a partir de la fecha. Si no se puede entregar la información, 5 días hábiles siguientes. Trámites para reclamos: cuando nosotros queremos que nuestra información sea corregida o actualizada, debe dar respuesta a la entidad en máximo 15 días hábiles a partir de la fecha. Si no es posible dar la información, 8 días hábiles siguientes. El siguiente tema es el habeas corpus. Esta es una acción pública cuya misión es proteger el derecho fundamental de la libertad. Este se aplica a cualquier persona que esté privada de la libertad y crea que allí le están violando sus principios fundamentales. ¿Quién puede solicitarla? Cualquier persona que esté privada de la libertad. Esta la debe presentar a través de un representante legal o judicial. ¿Para qué sirve el habeas corpus? Este ayuda a recuperar los derechos fundamentales que le han sido violados, específicamente la libertad. ¿Quién la invoca? Cuando una persona está privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, la puede invocar. O también cuando la privación de la libertad se prolongue ilegalmente. ¿Ante quién puede interponer el habeas corpus? Ante cualquier autoridad judicial. Sin embargo, mantienen unos requisitos. Los requisitos son: primero, debe existir una privación ilegal o arbitraria de la libertad. Segundo, cuando la persona se encuentra ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de términos legales respectivos. Y tercero, puede existir como una providencia que ampara la limitación del derecho a la libertad. Y cuarto, por último, es que la providencia que ordena la detención no sea una de auténtica vía de hecho judicial. El tema que veremos ahora es Defensoría. ¿En qué consiste la Defensoría del Pueblo? En la Constitución Política, en el artículo 248, dice que se asigna al Defensor del Pueblo la misión de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y recomendar políticas para su enseñanza. ¿Y cuál es la misión de la Defensoría del Pueblo? Primero, el desarrollo de procesos de enseñanza, aprendizaje de los derechos humanos. Segundo, estrategias para alcanzar una convivencia social. Tercero, promover una cultura de los derechos humanos. Y cuarto, representar, acompañar y velar a la comunidad en el establecimiento
restablecimiento de los derechos violados. ¿Cuál es la acción pública de inconstitucionalidad contra leyes y decretos del gobierno? Es la facultad que tienen todos los ciudadanos colombianos de impugnar ante la Corte Constitucional las leyes y decretos del gobierno que sean violatorios de la norma fundamental. Esto se encuentra en el artículo 241 de la Constitución. Ahora vamos a ver las características de la acción de inconstitucionalidad. Primero, es pública y puede presentarla cualquier ciudadano en defensa del interés público. Segundo, requiere solicitud ciudadana. Tercero, se puede presentar en cualquier tiempo y existe un término de caducidad de 1 año, contados a partir de la publicación del acto. Ahora vamos a ver el formato de la acción pública de inconstitucionalidad. Instancias internacionales. Mecanismo de protección ciudadana. Se encuentra contemplada en el artículo 93 de la Constitución Política. Son tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. Prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Colombia. Los convenios son escritos celebrados entre estados por un grado de conformidad menor al de un tratado, más que todo en aspectos comerciales y económicos. Existe el convenio bilateral 2 estados y multilateral varios estados. Un tratado es una manifestación de voluntades de 2 o más sujetos de derecho internacional que producen efectos jurídicos frente al derecho internacional. Son de obligatorio cumplimiento. Organismos internacionales de derechos humanos. Encontramos la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y por último, la Corte Penal Internacional. Comité de Derechos Humanos. Encontramos el Comité de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos de los Niños, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Comité contra las Desapariciones Forzadas. En este tema hablaremos de la acción de grupo. ¿Qué es la acción de grupo? Son aquellas interpuestas por un conjunto de personas que tienen condiciones uniformes respecto a una cosa que genera prejuicios individuales para dichas personas. ¿Y quién la interpone? Primero, las personas naturales o jurídicas que sufran un perjuicio individual. Segundo, el defensor del pueblo, personeros municipales y distritales a nombre de personas desprotegidas. Tercero, quien actúe como demandante representa a las demás personas. Y cuarto, se necesita de un abogado. Ahora veremos quién la interpone. En la jurisdicción contenciosa administrativa en primera instancia, los jueces administrativos. Y en segunda instancia, la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo. En la jurisdicción civil ordinaria, en primera instancia están los jueces civiles del circuito, y en segunda instancia está la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial. ¿Cuándo se debe interponer? Esta debe promoverse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Ahora vamos a ver cuál es su procedencia. Esta procede solo para obtener indemnización y debe existir y debe demostrarse un perjuicio. Ahora veremos el procedimiento. Primero,
El grupo debe estar conformado por no menos de 20 personas. Segundo, se debe presentar demanda con información que considere un estimado de valor de los años, pruebas, etc. Tercero, existe una reunión o diligencia de conciliación. Y cuarto, se dicta la sentencia. Esta debe contener el pago de una indemnización colectiva. Mecanismos de protección ciudadana para ejercer los derechos colectivos y del medio ambiente se encuentran consagrados en el artículo 88 de la Constitución Política. Es una acción popular y la ley regula las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el medio ambiente, reglamentado por la Ley 472 de 1998. Los derechos y por los intereses colectivos que son relacionados con el medio ambiente. El primero es como el goce de un ambiente sano, el segundo es el equilibrio ecológico, el tercero es la conservación de las especies entre animales y vegetales, y la cuarta y última es la prohibición de la fabricación y el uso de armas químicas, biológicas o nucleares. ¿Quién la interpone? Primero, toda persona natural o jurídica. Segundo, aquellas organizaciones no gubernamentales, populares, cívicas o de índole similar. Tercero, entidades públicas de control o vigilancia. Cuarto, el Procurador General de la Nación. Quinto, el defensor del pueblo. Sexto, los personeros. Y por último, los alcaldes y servidores públicos. ¿Ante quién la interponen? Primero, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo como las entidades públicas. Segundo, la jurisdicción ordinaria civil. Tercero, en primera instancia, los jueces administrativos y civiles del circuito. En segunda instancia, la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial, que ahí iría el Consejo de Estado. En cuanto al tiempo, este se podrá promover mientras subsista la amenaza o el peligro al derecho interés colectivo. Su procedencia puede ser contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, aquellos que violen o amenacen con violar los derechos o los intereses colectivos. En cuanto a su no procedencia, esto no procede para exigir indemnización. El procedimiento, se presenta la demanda o la petición con algunos requisitos. Primero, tenemos el derecho o el interés colectivo amenazado. El segundo son los hechos, el tercero son los actos. De cuarto tenemos las acciones u omisiones que motivaron la petición. El quinto son las peticiones. Sexto, que sea una persona natural o jurídica o alguna autoridad pública responsable de la amenaza. El séptimo son las pruebas o anexos. El octavo es el pacto de cumplimiento, que sería la conciliación. Y el noveno y último es el fallo de la sentencia, en el que se decide lo que se debe hacer o lo que no. Las ventajas que trae es primero que evita el daño, también disminuye los peligros o las amenazas o vulneraciones sobre los derechos e intereses colectivos. También restituye como las cosas como estaban anteriormente. ¿Cuáles son los mecanismos de protección ciudadana para los derechos económicos y culturales? Primero, la acción de cumplimiento. En segundo lugar, tenemos el artículo 87 de la Constitución Política, que dice que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. La sentencia ordenará a la autoridad renuente el inmediato cumplimiento. ¿Ante quién se interpone? En primera instancia, ante los jueces administrativos. En segunda instancia, ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y en tercera instancia, ante el Consejo de Estado. ¿Cómo es esta improcedencia? Contra toda acción u omisión de la autoridad o los particulares que incumplan las normas de ley. También se requiere que el accionante haya reclamado previamente el cumplimiento
y que la autoridad haya ratificado su incumplimiento o no contestado dentro de 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Y por último, se puede interponer ante una acción popular. ¿Cómo es en no procedencia? Primero, no puede presentarse para el cumplimiento de normas que establezcan gastos. Segundo, no procede para la protección de derechos que pueden ser garantizados por medio de la tutela. Y tercero, cuando se ha ejercido con anterioridad por los mismos hechos. ¿Cómo es el procedimiento de esta? Se debe solicitar por escrito o verbal cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, sea menor de edad o se encuentre en situación de emergencia. La solicitud debe contener, primero, nombre, segundo, determinación de la norma incumplida, tercero, demandante, cuarto, demandado, quinto, hechos, sexto, pruebas y séptimo, petición. Ahora vamos a ver cómo es el modelo de la acción de cumplimiento. Gestión pública. La gestión pública es la articulación permanente de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las acciones del Estado tendientes a dar cumplimiento a los compromisos concertados y asumidos por los mandatarios para dar de forma eficiente, oportuna, transparente, cubriendo las necesidades de la ciudadanía y dar cumplimiento a la función y competencias encomendadas por la Constitución y la ley a la nación y a sus entidades territoriales. ¿Cómo se hace gestión? Con un adecuado proceso de gestión se puede articular cada uno de los siguientes procesos: planeación, ejecución, seguimiento y evaluación y una rendición de cuentas. Es un proceso participativo, tiene en cuenta la voz y el voto, integral, operacionaliza varios campos, dinámico, moldea culturas y comportamientos y sistemático que con un conjunto de normas y procedimientos ordenados. La articulación se da una planificación donde se organiza con métodos y estructuras para alcanzar los objetivos trazados. La ejecución, donde se realizan las acciones para el cumplimiento de dicho proyecto, con un seguimiento, observando minuciosamente la evolución y el desarrollo de un proceso, mediante un control, una verificación y una comprobación, llevando unas cuentas con un control social. Las metas de la gestión pública son económicas, sociales y políticas, tecnológicas y ambientales. En las 20 metas del Plan de Desarrollo del 2020 se encuentra llegar a 2 millones de niños con educación inicial, duplicar los estudiantes en jornada única, fortalecimiento de las IES públicas y duplicar jóvenes en acción. El control del régimen contributivo de salud, un apoyo al agro, una actualización catastral, un apoyo a empresas con fábricas de productividad, la reducción del desempleo, la erradicación de cultivos ilícitos, evitar la deforestación y la reducción de homicidios. La aumento de cobertura de Internet, la mayor dinámica en sectores de economía naranja, aumentar la inversión en ciencia y tecnología y el mejoramiento de vivienda y vivienda de interés social. Aumentar la red férrea para mejores relaciones comerciales, aumentar la capacidad de energías limpias, sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza y la pobreza monetaria. Bueno, los pasos para la creación del Plan de Desarrollo Territorial. Del 1 de enero
Al 29 de febrero se debe dar una elaboración de la versión preliminar del Plan de Desarrollo Territorial. Se le debe presentar al CTP y a la CAR para que así el 31 de marzo se entregue el concepto del CTP sobre este Plan de Desarrollo Territorial. Luego, entre abril y mayo se da la presentación del Plan de Desarrollo Territorial al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental, para que así el 31 de mayo este Plan de Desarrollo Territorial pueda ser aprobado. ¿Quiénes hacen gestión? Bien se sabe que la responsabilidad en cuanto a la aprobación del plan de desarrollo corresponde a los concejales. En este, pues primero se verifica que el diagnóstico corresponda a la realidad y que este tenga como una base central que sea correcta y coherente en cuanto a las necesidades. Segundo, también se definen muy bien los indicadores de las metas. Tercero, se revisan las fuentes de financiación y el plan plurianual de inversiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se llega a tener una mala estructuración del plan de desarrollo, puede conllevar a un estancamiento o también puede llegar a un retroceso en cuanto al desarrollo social. Ahora bien, como se puede ver, el presupuesto para el año 2020 se maneja por sectores, en los que se tienen la educación, defensa y política, salud, trabajo, hacienda, inclusión social, rama judicial, transporte, vivienda, fiscalía y otros. Sin embargo, en este podemos observar que el que mayor puntaje tiene en el 2020 es la educación. Además de ello, en cuanto al crecimiento anual, se puede observar que la parte del sector de Hacienda tiene el mayor porcentaje con un 31.2%, para tener un total con deuda en el 2020 de 272 y en cuanto al crecimiento anual se tiene un 9.0%. Teniendo en cuenta que el menor porcentaje en cuanto al crecimiento anual es de la rama judicial con un menos 0,30%. Ahora podemos observar las formas en las que se ejercen las funciones administrativas. Primero se tiene la desconcentración, en el que la radicación de competencias y las funciones ubicadas son fuera de la sede principal del organismo o de la entidad administrativa. Un ejemplo claro es cuando el Estado actúa a través de los ministerios. También se tiene la territorial, que implica el desplazamiento de funciones de la capital hacia las provincias. Y por último, la jerárquica, en el que otorgan las funciones de las autoridades superiores a los inferiores, sin que haya desplazamiento físico. Un ejemplo es el presidente, al cual le corresponde ejercer todas las funciones administrativas. Sin embargo, él delega estas funciones a sus inferiores. ¿Qué es delegación? Significa que se transfiere el ejercicio de algunas funciones a sus colaboradores y a algunas otras autoridades, con funciones afines o complementarias.